troquer ma liberté por una alianza en or avec... El café y té es una parte del programa de inmigración. Consideramos que la gente cuando llega a Bilbao, los inmigrantes pueden estar un poco despistados y no saber muy bien cuáles son los recursos, en qué situación están. Entonces, nosotros desde la misma acogida y desde otras organizaciones y desde la misma consulta de asistente de atención primaria que tenemos, pues derivamos al café y té. El café y té es un espacio de acogida, de apoyo y de ayuda mutua y también de información y formación en cosas muy básicas y importantes como pueden ser los recursos, como pueden ser el mantener la salud de manera básica en ese primer momento, como puede ser y como es el conocer de alimentación, de nutrición. Et bien sûr, le maire a écorché mon nom. Ma femme a dit de continuer, c'est normal. Après 4 ans, 20 kilos et 3 gosses, j'éprouve quelques difficultés à me dire que tout est bien, nous sommes dans la moyenne, que l'important est de former une famille. Si j'étais seul, je traverserais... Para la gente que viene por primera vez, os explico, esto es el café y té, ¿de acuerdo? Es un grupo que tenemos todos los lunes de 5:30 a 7:30. Es un espacio abierto. Como habéis visto, si hay gente que no quiere quedarse no hay ningún problema. Se toma un café, se marcha. O vienen, saludan, se quedan. Gente que lleva viniendo aquí mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es un espacio de confianza, en el que queremos que sea también vuestra casa. Y para que sea vuestra casa se exige un mínimo de respeto y de organización, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, el té nos lo ha preparado Jihad. Muchas gracias, Jihad. Mais attention, j'ai pas dit que j'aime pas ma femme, c'est juste qu'on a du mal à communiquer. Quand l'autre jour je lui parlais du Grand Canyon, elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de rêver. Oh, arrête de rêver. Mais moi j'ai pas lâché la conversation, je veux qu'elle comprenne que mon rêve... Para quien no la conozca, esta chica, médico de Basurto, se encarga de todas las partes, todas las charlas de salud que tenemos en Café y Té. Café y Té va mezclando actividades. La caissière, j'ai bien vu qu'elle me regarde. Ah, quand j'y pense, je pourrais être son père. Práctica de sexo, práctica no, de prevención de enfermedades, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hablar son de las ETS. ¿Sabéis lo que significa ETS? No, son enfermedades de transmisión sexual. Muchas de ellas son infecciones que se transmiten por medio de las prácticas sexuales, ¿vale? Hay de diferentes tipos, pues eso, el sexo, lo que comúnmente todo el mundo conocemos, luego está el sexo oral, sexo anal, y hay diferentes prácticas por las que se pueden transmitir. Café y té llevaremos unos 2 años, empezamos por actividades de la consulta y actividades del fin de semana para la gente más asentada, pero luego pensamos que había que hacerlo todo, el inicio, la acogida y luego ver un poquito poco a poco la integración y seguir en las otras partes del mismo programa. Viene el que quiere y la que quiere, repiten o vienen una serie de meses, otros dejan de venir porque consiguen o se mueven o consiguen algún tipo de curso o algún otro tipo de actividad. Entonces aquí no hay ninguna obligación para el café, que no tienen que estar apuntados ni nada. Lo que sí que establecen es una relación con la organización y con los voluntariados, porque todas las actividades del café y té se soporta desde el voluntariado. Es el voluntariado el que decide, el que organiza qué se va a hacer, cómo se va a hacer, junto con las personas que vienen al café y té, ya llevan un tiempo. Se hacen también voluntarios, el compartir, es el comunicarse, es el entenderse unos a otros, ayudarse, ayudarnos todos y de alguna manera poder resolver, porque con estos contactos surgen algunos problemas de su día a día que podemos buscar una solución de una manera o de otra, pues quizá con otras organizaciones. Leurs cris me manquent déjà, leurs cris me manquent.
déjà, leurs cris me mentent déjà.